Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en el canal de Nau64 en YouTube. Les habla el maestro Fide José Riverol y vamos a ver en el día de hoy el problema número 2510. Viajaremos a la Unión Soviética, año 1970, donde se enfrentaba de piezas blancas Víctor Kupreichik versus Miguel Tal, ¿no? Nada menos que el gran ex campeón del mundo, que junto con Fischer debe ser de los jugadores que más les gusta a todos los aficionados que hemos visto en el ajedrez, el arte en el ataque, ¿verdad? Pero esta vez Tal va a ser casado y no era fácil porque Víctor Kupreichik, para ponerlos un poco al tanto, era un jugador que nació allá por el año 1949 y que ya en 1980 recibió el título de Gran Maestro. Para aquella época era un jugador muy joven, pero tenía un problemita y por eso nunca llegó a grandes logros, que se desgastaba mucho. Tanto es así que en varios campeonatos soviéticos empezaba ganando inclusive 5 partidas consecutivas y no terminaba después ni en el sexto puesto. Pero era un jugador muy creativo y muy impulsivo. En este caso le va a resultar contra nada menos que la estrella, como dije, Tal. Los dejo pensar un poquito y luego, por supuesto, como siempre, comparamos. Bueno, vamos a comenzar y voy a tratar de explicar algunas ideas porque va a ser imposible ver todas las variantes jugadas por jugada. Lo cierto que, como decía anteriormente, todos reconocíamos a Tal un jugador de ataque, pero pocas veces lo van a ver perder como en esta ocasión. Veamos un poco la situación, vamos a hacer una pequeña evaluación y nos damos cuenta que a primera vista esa dama en H6 hace que el rey negro esté un poquito mal, ¿no? Si sumamos que tienen las blancas la torre en la columna G, el alfil que golpea junto con la dama y la torre sobre el punto G6, el alfil de las ellas negras que también mira el flanco rey, y bueno, tenemos ahí siempre la pieza de reserva, que es importante. Pero en este caso seguramente Kupreichik dijo, bueno, acá tengo suficiente material de ataque. Fíjense que 2 alfiles, torre y damas es mucho material, son 20 puntos de ataque, que yo les digo, si ustedes van a atacar un enroque, hacerlo con más o menos ese puntaje, ¿no? La suma de las piezas tiene que dar alrededor de ese numerito mágico para saber si podemos atacar realmente un enroque. En este caso, Kupreichik notó que más allá de la cantidad de material habrá calculado, pero para hacerlo tenemos que abrir líneas, y para abrir líneas a veces hay que hacer sacrificios. Kupreichik acá se mandó una espectacular jugada de aperturas de línea, jugó F5. Bueno, en este momento Tal no le creyó nada a Kupreichik y jugó C por D4, se comió ese alfil. Pero imaginemos que las negras hubieran sido un poco más precavidas y hubieran jugado torre C7, por ejemplo, ¿no? En ese caso, acá ya se complica un poco porque inclusive el motor no sabe si dar ventaja blanca, ventaja negra, dar igualdad, no sabe lo que hace, se vuelve loco. Pero les voy a mostrar una idea. Por ejemplo, jugar alfil por C5. La idea principal resulta tratar de sacar a la torre de la defensa de la segunda línea, ¿no? O sea, desviar a esa torre, por ejemplo, después de torre C5, abrir líneas totalmente contra el enroque de las blancas. Por eso las negras nunca pueden comer ese alfil, perdón. Y bueno, después de hacer una jugada tipo alfil E7, está claro que el blanco le resultó bien el sacrificio, porque lo único que tiene que hacer es volver al alfil a D4. Y les comentaba que bueno, es la misma situación y ahora realmente se hace bastante complicado continuar, porque hay posiciones donde el blanco va a terminar con un ataque furibundo ahí sobre el enroque de las negras. Pero no quiero adelantar porque hay algunas jugadas que las vamos a ver en la línea principal. Les invito a que ustedes, por supuesto, sigan investigando después. Vamos a la línea principal, ¿les parece? Después del golpe F5 viene C por D4 y ahora las blancas, bueno, para eso entregaron pieza, abren líneas. Las negras, por supuesto, tienen que capturar porque, bueno, las blancas se están amenazando sencillamente G por H7 o mismo quizás avanzar el peón o comer en F7. Bueno, en todos los casos probablemente el blanco siempre termine ganando. Entonces las negras comen DF, que parece bastante natural porque además habilita la segunda fila para la dama negra y la defensa. Pero aquí viene otro golpecito
total sobre la posición. Alfil por G6, nueva apertura de líneas, se amenaza alfil por H7, sacar el alfil a F7 también parece muy buena. Las negras acá, lo cierto que no pueden capturar dicho alfil porque en caso de H por G6 viene torre por G6 y está claro que acá hay mate, ¿no? El rey tiene que salir a las disparadas para salvarse, pero no va a ir a ningún lado, por ejemplo, con torre por G7. ¿Qué otra jugada hacer? Venir con la dama a G7, pero bueno, en ese caso, aprovechando que la torre está en la columna G, alfil por H7 y las negras están perdidas porque se nos viene el dama por G7 mate, ¿verdad? Entonces, contra alfil G6, tal sencillamente retiró el rey, pero claro, al retirar el rey dejó la torre en el aire, ¿no? Pero bueno, no encontró otra defensa porque después de dama por F8 tuvo que bloquear de caballo. Aún así, toda la ventaja material favorece ligeramente a tal, pero aquí las blancas en otra sencillez de su juego hicieron alfil F5, amenazando la torre, pero no, en realidad lo que más amenazan es el punto G7 y por supuesto la casilla G8. Ante eso, las negras sacaron la torre, ¿sí? Salvaron la torre para no perderla, ¿verdad? Y ahora llega otra jugadora al baile, torre 8, multiplicándose la amenaza sobre la casilla G8 y las negras acá están haciendo agua. Trajeron la dama a defender con F7 y acá los invito a que si no lo vieron piensen un poquito y a ver qué harían ustedes. Muy probablemente muchos harían la jugada torre por H6, perdón, torre por G8 y tras dama G8 sencillamente retirar la dama y amenazar el mate en H7, o sea, las negras tendrían que defender el mate en la casilla H7 y acá las blancas con torre por G8, por ejemplo, alfil por G8 y esta posición es clara ventaja de las blancas y ganarían fácilmente. Pero contra dama F7 había otro golpecito que lo tenía preparado este gran jugador Víctor, que fue, miren qué sencillo, torre H3, dejando todo en el aire, no le importa que le cambien damas, ahora se amenaza el torre por H7, se amenaza cambiar damas, espectacular, bueno, se amenaza dama por caballo, las negras acá están totalmente perdidas. Por ejemplo, para mostrarles una jugada, digamos alfil C7, en ese caso miren, dama por G8, se desvía la dama y como está clavada, ahora sí, torre por H7 mate. La verdad que un ataque espectacular de este jugador Víctor Kuprechik, que quizás muchos no lo conocían, habrán visto alguna vez alguna partida, pero bueno, fue un jugador que ocupó los primeros lugares de los torneos más importantes de la década del 70 y del 80, por ejemplo ganó Wicansí, ganó Reykjavik, ganó bueno en España Medina del Campo, ganó el Internacional Congreso de Hastings del año 81 y 82, ganó el Abierto Aeroflot, uno de los torneos más importantes de la ex Unión Soviética de Rusia, ¿sí? Auspiciado por esa aerolínea de navegación aérea y bueno, por supuesto muchos torneos mayores de rápida, etcétera, etcétera. Lamentablemente falleció a una edad bastante joven, 67 años, el 22 de mayo del 2017 y bueno, su calificación para que tengan una idea y cerrar esta ventanita de este gran jugador. Fíjense en que en julio del año 1981 llegó a tener 2580 de ranking. Si nosotros hablamos de evaluación del Elo, ¿sí? Podríamos decir que a eso le tendríamos que sumar fácilmente 120, 150 puntos. O sea, estamos hablando de un jugador que si hoy en día estuviera participando estaría en la elite. Estamos hablando de un jugador de más de 2700 de ranking. Imagínense encodeándose ahí con los mejores jugadores del mundo. Pero bueno, este fantástico jugador nos dejó una obra de arte, por ejemplo la que vimos hoy, ¿no? Dejó muchísimas más, por supuesto. Espero les haya gustado el video de hoy. Aquellos que quieran, como siempre, se pueden suscribir al canal, darle un like, compartir el video con sus amigos en las redes sociales y los espero mañana. Que pasen lindo. Chau, chau.